Hola, este es el video sobre nuestro trabajo de investigación acción participativa con la comunidad correspondiente al CEFAM Quinta Bella. Nuestro grupo está integrado por Diego Morales, Pedro Rivera, Mirko Versalovich y Ángel Zúñiga. Tenemos por tutora a la doctora Aileen McAdoo Kalwitz y nuestro lugar de trabajo fue la residencia familiar de Recoleta. Este video será organizado de la siguiente forma. Primero les hablaremos de nuestros objetivos de trabajo, hablaremos de con quiénes estuvimos trabajando, con qué parte de la comunidad, daremos algunas disposiciones iniciales sobre la metodología de este trabajo, luego hablaremos sobre las distintas sesiones, las 3 sesiones que se realizaron en la comunidad y por último daremos una conclusión sobre nuestro trabajo. Para comenzar este trabajo, nosotros nos planteamos un objetivo general de trabajo que fue informado oportunamente a las personas encargadas del lugar en el que íbamos a hacer nuestro trabajo, el cual corresponde al diagnóstico de necesidades, problemas y el abordaje integral del proceso de salud-enfermedad, tanto a nivel individual, familiar y comunitario. A esto le vamos aplicando un enfoque centrado en las personas a lo largo del ciclo vital y en los diferentes niveles de intervención, pero de manera más precisa, dado que nuestro lugar de trabajo responde a una residencia familiar, nosotros nos enfocamos en el enfoque familiar e individual y nos propusimos al finalizar esta actividad que les queden a estas familias una enseñanza sobre salud a todos los integrantes del lugar. ¿Con quién trabajamos? En esencia, nosotros realizamos nuestra actividad en la residencia familiar de Recoleta, que es una residencia, es un lugar que cuenta con familias inmigrantes en situación de calle de distintos países, tales como Venezuela, Colombia, Argentina, Haití, entre otros, y sirve como un lugar en el cual los pueden acoger mientras tienen la oportunidad de poder obtener un lugar donde quedarse y también les dan educación a los niños, actividades para realizar, comida, entre otros. La manera en la que nosotros pudimos contactar a esta entidad fue gracias a nuestra tutora desde el CEFAM de Quinta Bella, que se pudo poner en contacto con el representante de la residencia familiar de Recoleta. Este representante a su vez tuvo que responder ante la municipalidad de Recoleta para términos de la autorización. Entonces, para nosotros poder obtener esta autorización, básicamente nos tuvieron que solicitar algunos certificados, como los certificados de antecedentes y el certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad, y algunas informaciones sobre las actividades a realizar, por ejemplo, los integrantes, el horario de inicio y término de la actividad, los objetivos de esta y el lugar específico dentro de la residencia que se va a utilizar para la actividad. Todo esto fue con el fin de guardar la seguridad y confidencialidad de los integrantes de la residencia. A modo de disposiciones iniciales, antes de entrar a analizar las distintas sesiones que nosotros realizamos, cabe destacar que esta actividad fue realizada en la residencia familiar de Recoleta los días 8 y 29 de mayo y 5 de junio. Hubo un aforo aproximado de 10 a 20 personas dentro de las familias que conformaron las actividades. Y dentro de estas hubo un claro predominio infantil, o sea, de niños y niñas, con lo cual nuestro enfoque durante las últimas 2 actividades fue más enfocado en los niños, pero sin olvidarnos del resto de integrantes dentro de las familias. Entonces el estrato etario está bastante variable. La duración de las actividades fue de 30 a 60 minutos dependiendo de la sesión y se obtuvo un consentimiento verbal para la obtención de material audiovisual para dejar registro de las actividades que nosotros fuimos realizando. Ya, pasando directamente a lo que es y lo que fue la sesión 1, primero tuvo como fecha el miércoles 8 de mayo, una duración de aproximadamente 30 minutos y consistió en 2 actividades o objetivos principales. Primero en conocer a la comunidad, esto mediante presentarnos a nuestra comunidad, donde nos encontramos principalmente niños, más que nada niños y algunas madres de estos niños. No habían ningún hombre mayor de edad, y esto nos sorprendió un poco porque las actividades en el aula y el seminario estaban generalmente orientadas a adultos. Y la segunda actividad fue el diagnóstico participativo de necesidades en salud.
Esto lo hicimos junto a los niños y algunos adultos, donde realizamos una lluvia de ideas para identificar aspectos de su vida diaria que les gustaría mejorar. Como pueden ver en esta imagen, luego la repasaremos un poco mejor, pero en algunos post-it íbamos anotando las respuestas y además las íbamos escribiendo directamente en el papel. Ya, entonces entrando directamente a las actividades que hicimos, primero conocimos a la comunidad mediante tres preguntas distintas. Primero, ¿de dónde vienen? Segundo, ¿qué esperan del taller? Y tercero, ¿qué aspiraciones tienen a futuro? La primera respuesta nos dio 5 países distintos: Chile, Colombia, Haití, Venezuela y Argentina. La segunda, esperan aprender acerca de diversas preocupaciones de los niños. Y la tercera, policía, enfermera, doctora, abogada, entre otras respuestas. En cuanto al diagnóstico participativo, las principales respuestas que nos dieron los niños y algunos de los adultos es, por ejemplo, ¿por qué nos duelen los pulmones? Redes asistenciales para migrantes. ¿Por qué la comida chatarra hace mal? ¿Por qué estornudamos? Etcétera. Y esto va a ser profundizado en la siguiente diapositiva, que consiste en la sesión 2, que es priorización del problema. Continuando, en la sesión número 2 nos tocó hacer la priorización del problema. Para esto tomamos los temas que más se repitieron y eran más factibles de realizar obtenidos en la sesión número 1 y escogimos qué hacer cuando me enfermo, que corresponde al manejo sintomático, dieta saludable y buenos hábitos alimenticios, cuidado de las heridas, que corresponde al manejo de heridas superficiales y menores, y prevención de enfermedades, haciendo alusión a las enfermedades respiratorias. Para esto dispusimos cajas de cartón con los logotipos mostradas en la diapositiva y a cada niño le entregamos 2 pelotas de ping-pong. Inicialmente explicamos qué significaba cada uno de estos temas y les indicamos a los niños que tenían que lanzar las pelotas en las cajas con los temas que más les interesaran. Luego realizamos un conteo de qué tema tenía más pelotas y este sería el ganador y sería el tema sobre el cual realizaríamos la intervención en la sesión número 3. Además, dispusimos de X en el suelo dibujadas con scotch para que cada niño supiera dónde posicionarse, y en caso de que tuviera duda de qué significaba cada tema, le explicamos personalizadamente para que escogiera el que más le interesara aprender. En esta imagen podemos ver cómo nos encontramos, por un lado, un compañero explicándole a la niña qué trataba cada tema y preguntándole cuál era su favorito para que se posicionara en la X correspondiente al frente de la caja con el tema que la niña escogió. Y otro compañero con las pelotas de ping-pong listo para entregárselas a la niña en caso de que fallara su oportunidad, puesto que teníamos pelotas suficientes para que cada niño lanzara las veces que fuera necesario. Teníamos dispuestas las cajas arriba de las sillas, ¿cierto? Para que los niños pudieran adjuntarle fácilmente a la caja, así escogiendo el tema que les pareciera más importante mientras se entretenían lanzando una pelota de ping-pong. En estas 2 fotos también podemos ver en la imagen de la izquierda, desde más arriba, donde nos encontramos explicándole a los niños cada tema, ¿cierto? Y con X dispuestas en el piso para que cada niño supiera a qué altura debía posicionarse de cada caja. En la imagen de la derecha también vemos lo mismo, justo se ve una niña lanzando la pelota. Sano, qué hacer con las heridas, si nos caemos, o qué hacer si ya nos empezamos como para que nos dé la fiebre, para que no nos sentamos. ¿Cuál de los temas que tienen? ¿El de allá? ¿No se cuenta aquí? Eso, ya tira la pelotita. Finalmente, el tema escogido por los niños, es decir, el que contó con más pelotas de ping-pong, fue el qué hacer cuando me enfermo. A partir de este, planificamos la sesión número 3, que correspondía a la intervención como tal. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de la tercera y última sesión que corresponde a la intervención. Esta fue realizada y creada a partir de resultados obtenidos en la priorización de problemas, como ya vimos. Esta se llamó ¿Qué hacer cuando me enfermo?, en 4 estaciones. Lo primero que hicimos nosotros fue reunir a la comunidad y crear 4 grupos de 3 a 4 personas. Cada grupo se colocó en una estación. Habían 4 estaciones con un tema para dibujar en cada uno. Ya vamos a ver los temas y los grupos iban rotando por estación cada cierto tiempo.
Esta metodología, el dibujo me refiero, fue en base a preferencias de la comunidad. Nosotros hablamos con ellos y lo que más les gustaba era dibujar. Entonces nosotros elegimos esto para que lo pasasen bien y no se aburriesen. Nosotros contamos con esto con hojas de bloc y lápices de colores, los cuales fueron regalados al final de la actividad para que ellos también lo pudiesen seguir pasando bien, dibujando y entreteniéndose. Había un ayudante por estación que guiaba la actividad, presentaba el tema, les preguntaba qué harían ustedes en estos casos, que ya los vamos a ver, y los guiaba para que llegasen a un buen resultado, un resultado correcto que les sirviese al final, porque al final el objetivo también era que se aprendiesen esta actividad. Estas son las temáticas para dibujar por estaciones, eran 4 como lo dijimos, era dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza y dolor de garganta. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que guiar en que el dolor de cabeza, al final ellos llegasen a que ellos tenían que, por ejemplo, descansar, tratar de dormir un poco, hidratarse bastante, también evitar las pantallas, por ejemplo. En fiebre, avisarle a un adulto en el caso de que sean menores de edad, tomarse la temperatura si sentían sensación febril, lo del adulto para que se pudiesen tomar un remedio, por ejemplo, tomar bastante agua también, etcétera. Ahora vamos a ver un poco los dibujos y esto va a quedar un poco más claro porque al final la hoja de bloque está dividida en 4 y era uno por estación. Acá vemos fotografías de la intervención, tenemos 2 fotografías donde vemos una estación, otra estación con uno de nosotros guiando la actividad y otra estación ahí al fondo con otro de nosotros guiando la actividad. Entonces nosotros nos parábamos acá y llevamos la actividad, por ejemplo, el dolor de cabeza, qué es lo que ustedes hacen cuando les duele la cabeza, y llevamos la actividad para que ellos pudiesen finalmente aprender algo de esta actividad. Habían 4 de estos grupos, de estas sillas en círculo, y nos reuníamos ahí y cada 5 minutos uno de nosotros tocaba un silbato y eso significaba que el grupo que estaba en una estación tenía que pasar a la siguiente estación. Esto 4 veces por grupo, entonces los grupos alcanzaban a ver los 4 temas. Acá vemos los dibujos que hizo la comunidad. Acá 2 miembros de la comunidad hicieron estos 2 dibujos. La hoja de bloque está dividida en 4, donde cada cuadrito correspondía a una de las estaciones. En este caso fiebre, dolor de garganta, dolor de estómago y dolor de cabeza. Entonces, acá por ejemplo, la persona que dibujó esto, en dolor de cabeza, no ver tanta pantalla, tomar bastante agua, hidratarse. En el dolor de garganta puso tomar cosas heladas como una paleta de helado, no en exceso por supuesto, siempre recalcando eso. Y en el caso de fiebre, acá vemos un velador con agua y pastillas y descansar. Descansar era una de las cosas que más se repetía. Acá vemos, por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención, que le servía a esta persona, que era colocarse rodajas de papa en los ojos y en la frente para el dolor de cabeza, las pastillas para la fiebre, remedios para el dolor de estómago y, por ejemplo, acá un tecito con miel, un agua de miel puso acá. Cuando ya todos los grupos pasaron por todas las estaciones y por todos los temas, por lo tanto, nos reunimos nuevamente y fuimos uno a uno llamando para que nos pudieran mostrar los dibujos y mostrárselos también al resto de miembros de la comunidad para que ellos también pudieran ver lo que el otro hizo y aprender también algo de eso. Y nosotros nuevamente tuvimos la oportunidad de corroborar que esto estuviese bien, que ellos aprendieron con esto y que se llevan con algo bueno para sus vidas finalmente. Con estos dibujos se los quedaron ellos y como mencionamos, los materiales también se los quedaron ellos para que pudieran seguir dibujando. Para dar cierre a este video, vamos a hacer una valoración de lo que fue la experiencia trabajando con la comunidad. Por un lado, aprendimos de una realidad social diferente, ya que ninguno de nosotros había tenido la oportunidad de trabajar con una organización de migrantes. Por otro lado, aprendimos a adecuarnos a las circunstancias, puesto que nosotros habíamos planificado la sesión de diagnóstico para un grupo de adultos. Sin embargo, al llegar al lugar, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas de la organización eran niños, entonces tuvimos que adaptar nuestra actividad acorde al público que teníamos enfrente. Por otra parte, aprendimos a trabajar en equipo, puesto que fue un desafío coordinarnos entre nosotros y con el personal del CESFAM y de la residencia. Y, por último, comprendimos el funcionamiento entre la atención primaria de salud y las organizaciones comunitarias, entendiendo que la articulación de estas redes es fundamental para velar por el bienestar
en todas sus esferas de la comunidad a la que atiende el centro de salud primario.